todos, bienvenidos a la Mágica Escuela de Theremin. Yo soy Veronique y el día de hoy vamos a hablar de los métodos para aprender a tocar el Theremin. A efectos de este video, yo les voy a hablar de 3 métodos que son mis favoritos y que son mis libros de referencia en cuanto a aprender a tocar el Theremin y escoger un tipo de escuela o un método de enseñanza. Siempre es bueno tener un libro que pueda respaldar todo el trabajo que se viene con ejercicios y también un tipo de visión para aprender a ejecutar un instrumento. El primer método que yo recomendaría que consigan es, por supuesto, el método de Clara Rockmore, que aquí lo tengo impreso. Me tomé la molestia de imprimir y anillar el PDF porque a mí me encanta tener esto en versión física para poder anotar y todo lo demás. Los que ya conocen a Clara Rockmore sabrán que es considerada la mayor virtuosa que ha habido en la historia del Theremin y nos ha dejado este libro en donde nos explica de alguna manera su aproximación al instrumento y nos comparte una serie de ejercicios para poder comenzar un trabajo técnico de una manera bastante regular y ejercitándonos. Otro detalle importante que a mí me llamó la atención cuando era principiante es que Clara Rockmore nunca nos explica ni nos desarrolla su estilo de tocar y en particular la digitación que ella usaba, que es bastante peculiar. No lo vamos a aprender en este método, pero sí vamos a entender el funcionamiento de los ejercicios para ejercitar el oído, básicamente. También aprovecho para decirles que el método de Clara Rockmore está disponible de manera gratuita. Les voy a dejar el enlace por aquí en la descripción y el que tengo aquí es la versión traducida al español por Víctor Estrada. El segundo método que voy a compartirles personalmente es mi favorito porque me pareció una super puerta de entrada cuando recién comenzaba con el instrumento y es el método de Víctor Estrada de España. Se llama Ejercicios Progresivos para Theremin, volumen 1, y la verdad ignoro si está disponible la versión 2, nunca llegué a conseguirla, no sé si está disponible. Pero este de aquí sí está disponible de manera gratuita en la web. También voy a procurar dejarles el enlace para que accedan aquí abajo. Para contarles de qué va el método de Víctor Estrada, al inicio del método donde detalladamente nos explica las características principales del instrumento, su funcionamiento y demás, él nos describe 3 vertientes principales que serían la escuela rusa, la escuela americana y la escuela canadiense. Cada una de estas vertientes va asociada a un thereminista en particular. La primera va asociada a la virtuosa y maestra rusa Lidia Kavina. La segunda rama o vertiente la asocia a la escuela americana moderna, representada por Pamelia Kurstin en esa época. Actualmente se llama Pamelia Stickney, una thereminista increíble. Y finalmente, él habla de la escuela canadiense asociada al virtuoso Peter Pringle, que tiene una manera muy particular de tocar, pero les adelanto que esta no es una lista exhaustiva para nada, y yo creo que el autor no pretende que así sea. En el método de Víctor Estrada ustedes van a poder elegir básicamente entre 2 vertientes dentro de estas 3 visiones que tienen que ver con la digitación. Por un lado está la escuela o las escuelas que trabajan con un sistema de 4 posiciones en la digitación de la mano derecha, y por otro lado están los sistemas que consideran más posiciones, en particular los sistemas que tienen que ver con 8 posiciones definidas. Y aquí llega nuestro tercer método para Theremin. El tercer método que me gustaría recomendarles y compartirles es, por supuesto, el método escrito por la virtuosa alemana Carolina Eick, de quien ya les he hablado en videos anteriores. Y definitivamente es uno de los métodos más conocidos. No lo tengo impreso aquí, lo tengo en PDF, así que les voy a dejar el enlace por aquí en la descripción para que puedan acceder a él. No es de libre acceso, pero van a poder adquirirlo y se los recomiendo porque es bastante ilustrativo. Y personalmente lo que a mí me gusta del método de Carolina es su sistema de digitación que consta de 8 posiciones
que a mí la verdad me abrió los ojos completamente cuando recién empecé a trabajar seriamente la técnica en el Theremin, y es que las 8 posiciones están asociadas a los 8 grados, o bueno, una escala completa, considerando el paso 1 y el paso 8 como los límites de la octava. Entonces esto resulta muy cómodo para poder establecer posiciones de los dedos, una por cada nota de la escala natural. Espero que sea una puerta de entrada que les pueda servir para poder obtener documentación, referencias, y de hecho siempre es bueno tener un método al cual referirse cuando uno está empezando. Déjenme decirles también que estos métodos no son necesariamente excluyentes y que se puede construir una técnica propia aprovechando algunos de los contenidos, pero por supuesto si tienen a alguien que les ayude va a ser mucho más fácil. Así que me toca recordarles que si están interesados en aprender el Theremin o están buscando clases online, pueden contactar conmigo mandándome un mensaje o escribiendo aquí abajito en los comentarios. Y de la misma manera, si me he olvidado de algún método que ustedes conocen y que no está incluido en este listado, les dije que solo iba a hablar de 3 hoy día, pueden comentarme o sugerirme aquí abajo en los comentarios, como siempre me encanta leerlos. Así que les mando un beso, que estén muy bien y nos vemos muy prontito para un próximo capítulo, episodio aquí en la Mágica Escuela de Theremin. ¡Chao!